Carlos, pregúntale a Sion de Alfa con respecto al mantenimiento de nuestras burbujas personales. Él nos explicó que con la emanación de amor que nosotros le damos a nuestro humano luz, el humano luz puede hacer un mantenimiento y sostener la burbuja y repeler las entidades. Pregúntale si hay algo que nosotros como aspectos físicos podamos hacer más para proteger nuestras burbujas personales, algo que nosotros podamos poner en práctica y que podamos enseñarle a las personas que vamos a estar ayudando con su conexión. No, dice Gente Alfa que respecto a la parte como la base de todo esto es ese trabajo interno que desde nuestros aspectos físicos podamos hacer para poder acoplar mejor con la luz y por ende pues con cada uno de nuestros humanos luz que son los encargados de ayudarnos a mantener todo el tiempo conectados con ellos y ayudándole pues a ellos a hacer su parte respecto a lo que mencionaste ahora, a mantener nuestras burbujas personales y estar como tenernos seguros en medio de tanto caos, dice él, tantas cosas que se manejan en este programa. O sea, lo que más tenemos nosotros que recalcarle a la gente que está conectada es en tener en tener presente a su mano luz y esa emanación de amor, sentir ese amor, porque pues no es fingir sentir, sino en emanarle ese amor constante para que pueda hacer Dice su Cindy Alba recarga. que usted lo ha dicho, que ha mencionado la parte del sentir, que eso es lo que tenemos que trabajar nosotros y todas aquellas personas que estén en disposición de conectar con ellos. El trabajo interno y que ese trabajo interno pues está amarrado, como atado a la parte de ese trabajo del sentir. Del amor. Del sentir es que nosotros podemos percatarnos de muchas cosas y de los niveles vibratorios que nos rodean. Muy bien, perfecto. Hablación de Alfa también, que dice que también tenemos que aprender a reconocer, o sea, que aconsejo que eso va para nosotros y para los demás aspectos físicos, que el aprender a reconocer y aceptar como esos momentos de bajas vibraciones que por diferentes situaciones vividas o presentadas en este holograma que nos pueden afectar, que sencillamente es de esa presencia y de esa conexión con nuestro mano luz, como, o sea, aceptar esa condición en ese momento, pero no quedarnos ahí, sino eh, que ese nivel de conciencia superior en el cual tenemos nosotros le permite a nuestros humanos luz transmutar, habla de transmutar esas bajas vibraciones en luz, pero que sencillamente que no la neguemos, como que no nos sintamos peor por sentirnos mal, o sea, como que si nos sentimos mal, que no nos sintamos mal por estarnos sintiendo así, sino que sencillamente que la reconozcamos, obviamente pues busquemos el motivo del que nos está causando de pronto esa baja vibración, llámese tristeza, llámese enojo, lo que sea, entonces que lo reconozcamos sin salirnos como de esa zona, y que ese nivel de conciencia y conexión con nuestro humano luz, en ese momento que lo tengamos obviamente presente, que lo que va a hacer es que va a transmutar estas bajas vibraciones en luz. Ya, muy bien, muy claro. Dice que hay que seguir fortaleciendo, habla de esa conexión de su aspecto físico con él. Reconoce el trabajo que ha venido ella realizando, que lo ha tenido un poco más en cuenta de un tiempo para acá, y le quiere recordar que ese es el primer paso para poder empezar a ver, a sentirse bien, empezar a ver cambios en su vida a nivel vibratorio y a nivel emocional. Dice que, que con ese trabajo interno por parte de su aspecto físico, ella va a empezar a darle un mejor manejo a situaciones externas que la hacen salir un poco
como de casillas, como de su zona De óptima, tranquilidad. pues sí, que aún hay situaciones pues que la desbalancean un poco emocionalmente, pero que es allí donde con mayor conciencia tiene que ya hacer ese trabajo interno para poder que él desde el amor haga toda esa asistencia y ese acompañamiento en cada una de esas situaciones. Quiere recordarle cuánto significa ella para él, todo el amor que él tiene para ella. Dice que pueda que ella no lo sienta en muchas ocasiones, pero que ese nivel de conexión y ese trabajo interno constante por parte de ella es quien le va a permitir en su momento poderlo sentir como ella quisiera, pero que eso solamente depende de ella y de su trabajo interno como aspecto físico en este holograma. Le pide paciencia ante las situaciones complejas, que hay situaciones que todo depende de ese trabajo y ese nivel de conexión que tengan ellos dos para él poderle seguir ayudando a mantener, habla de la burbuja pues de su casa, su burbuja personal, la de su casa y la de sus niñas, Hijas. Ujú. que le dice que recuerde que él no solamente está al cuidado de ella y que si pues ella desea que él tenga como los niveles suficientes de amor para poder él mantener esas burbujas, que ahí es donde quería recordarle de ese trabajo interno y esa emanación constante también de amor por parte de ella hacia él, para que él tenga de dónde, como dónde agarrarse para poder suplir esas necesidades. Pregúntale que si tiene algún recado para su aspecto físico. No, dice que su aspecto físico venía haciendo un mejor trabajo. Dice que hay que seguir mejorando el nivel de conciencia respecto a la conexión constante con él, de tenerlo presente eh, más tiempo, de recordarlo como un poco más de seguido en todos los momentos, cuando está en su casa, cuando está en su trabajo, en cualquier espacio que él se encuentre, en cualquier lugar, que como hacer ese trabajo interno de tenerlo más presente, que le hable, dice que no se sienta extraño hablándole, que, que pueda que él no lo escuche, no lo sienta como tal, o sea, que para que Jairo no lo siente y no lo escucha a él, pero pues que él como humano luz le está escuchando todo el tiempo y que él también está presto pues como a estas emanaciones de amor por parte de su aspecto físico. Dice que amor infinito para él y que nuevamente valora el trabajo que ha venido haciendo de un tiempo para acá. Solamente que quiere puntualizar en lo que comentó respecto a esa conexión un poco más Permanente. constante con él. Ujú. Sí.